Saludos cordiales, buenas noches, gracias por estar en la señal de Teleamazonas. Este es el programa Hora 25. El aborto libre o la despenalización de la interrupción del embarazo es un tema controversial y polémico. El debate se expresa alrededor de concepciones religiosas, morales, físicas, psicológicas y de salud pública. La discusión se cierne esencialmente en dejarle el control absoluto sobre la decisión a la madre. En general, el padre no participa en el ultimátum y naturalmente el embrión tampoco. La que lleva el riesgo es la madre. Las condiciones en que se realiza el aborto son precarias, subterráneas y clandestinas. Este tema tiene diversas posiciones en el mundo, desde el libre acceso al aborto en servicios sanitarios públicos gratuitos hasta la penalización con años de prisión para las mujeres y, naturalmente, para quienes practiquen el aborto inducido. A partir de una ofensiva desarrollada en Argentina en los primeros meses de este año con el propósito de despenalizar el aborto, el debate sobre este tema, sobre el aborto libre, se ha extendido por toda la región. En nuestro país se hizo una marcha en días pasados y nuevamente pone frente a sectores contrapuestos alrededor de una cuestión extremadamente sensible. Nuestras invitadas de esta noche, para el programa Hora 25, son Isabel María Salazar. Ella es vicepresidenta del Consejo Justicia y Paz. También nos acompaña Cristina Burneo. Cristina es integrante del Movimiento de Mujeres Ecuador. Agradezco a Erika Vázquez, logoterapeuta, activista pro vida. Nos acompaña también Cecilia Espinosa, abogada en temas de mujer y familia. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. 326 mujeres están criminalizadas por abortar en el país desde el 2013 hasta enero del 2018. 6 de cada 10 mujeres procesadas por aborto son menores de 19 años, según datos de la función judicial. El aborto es castigado con 7 a 10 años de prisión para la persona que lo haya practicado y de 6 meses a 2 años para la mujer cuando lo haya provocado. La línea gratuita libre busca brindar asesoría legal a mujeres criminalizadas por haber practicado un aborto. Pues bien, entonces vamos a provocar un diálogo sobre el tema planteado ya en la introducción, en la presentación de este programa, y voy a dar la palabra a Cristina Burneo. Cristina, bienvenida, buenas noches. El tema es cómo explicar, cómo hacer entender a la ciudadanía, a quienes nos ven, la cruzada por la cual ustedes están participando. Adelante, le escuchamos. Gracias, Andrés. No la llamaría cruzada, no es un movimiento laico, en mi caso ateo también, ¿no? Pero sí es una lucha global, es una lucha que nos ha llevado siglos, eso sí. Y no es digamos una lucha cruzada, global. digamos campaña. Gracias, gracias, Andrés. Y gracias también por la información que compartieron antes, que es muy, muy importante y es una de las razones fundamentales por las que esta lucha se ha vuelto global y urgente. Mujeres criminalizadas por abortar, artículos que criminalizan a las mujeres en situación de aborto, ¿verdad? Frente a lo cual está, por ejemplo, la línea libre. Me refiero que Ceci me imagino que Ceci se va a referir a eso. Ahora, el aborto es una situación límite en la vida de las mujeres y las niñas. ¿Cómo entender ese concepto? ¿No? Es una situación límite en el sentido de que nadie quiere abortar. Ninguna mujer quiere abortar, ninguna niña tendría que saber por qué abortar, ni qué es abortar. Y sin embargo, porque no hemos sabido erradicar las violencias que nos afectan, el aborto tiene que existir y tiene que ser libre y tiene que ser gratuito y tiene que ser garantizado por el Estado. ¿Por qué? Porque el aborto sucede hace siglos en todo el mundo y seguirá sucediendo por las razones más extremas, fuertes y terribles que nos podamos imaginar. Por ejemplo, la violación, que es nuestra lucha hoy, ¿no es cierto? La despenalización del aborto por violación. El aborto tiene que existir, ¿por qué? Porque como se da todo el tiempo, en todos los ámbitos,
y está muy cruzado por la pobreza, y las mujeres y las niñas pobres son las más afectadas, ¿no? Y las más expuestas a las violencias. Entonces nosotras decimos, el aborto tiene que existir, no porque ninguna mujer ni ninguna niña quieran abortar, nadie quiere abortar, pero debe existir, y lo vamos a hacer y lo vamos a promover porque es una forma de justicia. Se ha vuelto una forma de justicia frente a las violencias que no hemos podido desmontar: incesto, violación, violencia intrafamiliar. Es realmente es una situación de una gravedad casi inenarrable, Okay. ¿no? Cecilia, ¿por qué el Estado tiene que intervenir en esto? Que existe, tal como ha referido Cristina. Antes de plantear cualquier debate sobre el aborto, es importante que entendamos cuál es la definición de aborto. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el aborto es la interrupción del embarazo cuando el huevo o cigoto se ha implantado en el útero de la mujer antes de que el feto sea viable. En tal sentido, el aborto nunca podría ser equiparable a un tema de asesinato. Jamás se puede asociar con un asesinato. Por supuesto que no. Nuestro Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 150, pues determina que el aborto no punible se daría cuando una mujer ha sido víctima de violación, pero esta mujer tendría que poseer una discapacidad mental para que pueda suceder aquello. Y también pues cuando la mujer corre riesgo su vida o su salud y pues no haya podido ser evitado por otros medios. Ya. ¿Sí? De tal suerte, pues es necesario la intervención del Estado, toda vez que los organismos internacionales ya han conminado al Ecuador a despenalizar pues el aborto en casos de violación, incesto y malformaciones Solo en esos fetales. casos, Cecilia, solo en esos casos. En el caso de los organismos internacionales, sí. Ya. El Alto Comisionado para la Tortura ha definido también como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, a obligarle a una mujer que ha sido víctima de violación a dar a luz, ¿sí? De acuerdo a la violencia pues, que estamos viviendo las mujeres en el Ecuador, en donde 1 de cada 4 mujeres ha sido violentada sexualmente, en donde 2.700 niñas quedan embarazadas producto de violaciones, pues es imperante que exista pues, el aborto libre y seguro. Ok, gracias por la participación de ustedes. Vamos a dar paso a Isabel María, su apreciación de esta primera ronda de intervenciones, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí. Buenas noches con todos. Creo que es el momento aquí en el Ecuador de abrir un debate con seriedad. Tú decías que hay varios elementos de juicio que estamos poniendo, sin embargo, nos está faltando uno que no mencionaste, que son las investigaciones y los datos estadísticos, las fuentes científicas y académicas que están a lo largo de todo el mundo, ¿sí? A partir del 2012, se ha comenzado a trabajar investigando, viendo que estos datos del aborto, estas políticas que se quieren llevar adelante, no simplemente, o mejor dicho, inician con estas propuestas de aborto seguro en favor de la mujer, pero realmente, ¿cuáles son los datos finales que llevan estas políticas? ¿Sí? Estamos hablando que hasta el 2015 tenemos 1.016.940 niños abortados. ¿Un millón? Un billón. 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 Ya, okay. Billón, ¿sí? 16.000 millones, ¿no es cierto? 940.000 niños abortados a nivel mundial el día de hoy, cuando comenzaron con estas políticas públicas de introducir el aborto legal, ¿no? Si comparamos esta cifra, y yo quiero que llamemos la atención en estos números, porque de eso se trata la discusión seria que tenemos que tener aquí en el Ecuador, si comparamos con los genocidios en guerras civiles, internas, internacionales, realmente es muchísimo mayor, ¿no? Tenemos 262 millones, que no tiene comparación con el 1 billón. Si comparamos los números que murieron de personas en la Segunda Guerra Mundial, hablamos de 63 millones. Pero por el aborto, por este tipo de políticas que van introduciendo el día de hoy, resulta ser el genocidio más grande, porque con los datos científicos he traído de donde estoy fundamentándome, ¿no? El doctor Thomas Jacobson ha hecho un análisis que es del 2017, ahora publicado a nivel internacional,
Y son estos datos los que nosotros tenemos que considerar para poder hablar aquí en el Ecuador de introducir políticas que modifican la normativa jurídica y que tienen una influencia en el resto de aspectos sociológicos, económicos, demográficos, y ahí tenemos que centrarnos. Ok, gracias. Erika, su apreciación, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo creo que realmente es hermoso ver en lo que coincidimos la lucha por la mujer, los derechos de la mujer, que todos estamos en contra de la violencia a la mujer y justamente por eso estamos en contra de la violencia a la mujer en todas las etapas de su vida, no solamente cuando ya ha nacido del vientre. Yo quisiera indicar, es una réplica de un bebé de 14 semanas. Son las medidas exactas, la forma exacta de un bebé de 14 semanas. El tamaño, las características exactas de un bebé de 14 semanas. Entonces, estos bebés a esa edad ya está su código genético, ya sabemos si va a ser hombre o mujer. O sea, los médicos todavía no lo pueden ver, pero en su código genético ya está. Entonces, ahí también hay mujeres a las que nosotros queremos defender. Por otra parte, claro, hay ciertas cosas en las que no estamos de acuerdo, como por ejemplo, a través de la historia se han dado muchas leyes que han sido inhumanas y que han ido en contra de los derechos. Entonces, quisiéramos justamente prevenir que pase eso en nuestro país y en el mundo, ¿no? De que existe la violencia, existen las violaciones y es algo fatal y horroroso que debemos erradicar, pero es justamente a eso a lo que debemos apuntar. Debemos apuntar a eliminar la violencia, que no hayan más violaciones ni a niñas ni a mujeres en cualquier edad. No tenemos que enfocarnos en que las mujeres entonces tengan que abortar, porque entonces sería como solamente tapar por encima el hoyo y no erradicar de fondo cuál es el problema. Si se legaliza, o sea, despenaliza el aborto, la violencia va a continuar, dice Claro, usted. aumenta el machismo, porque los hombres van, le violan, le quitan le abortan, le matan al bebé, y claro, y el hombre queda, claro, de alguna manera superficial, pero el hombre sigue estando suelto por ahí, el violador sigue estando suelto, y es por eso que los índices de violencia, de violaciones no han bajado en absoluto. Ok, a ver si quieres comentar algo, Cristina, de esto. Sí, pensaba en la cifra a la que se refería Isabel María, ¿verdad? Que nos sirve mucho para pensar algo. Si hay 1 billón de abortos, por supuesto no pienso que se pueda expresar esta cifra en la palabra genocidio. La enunciación genocidio sirve para personas nacidas y muchas de esas personas asesinadas en genocidio son niñas, por ejemplo, nacidas de violencias, ¿no? Pero tomemos la cifra, digamos que esta cifra fuera real, y me imagino que sí. Lo primero que yo pienso es cuántos de esos abortos fueron clandestinos en países que no ofrecen aborto legal y seguro, por ejemplo. ¿Cuántos de esos abortos fueron de niñas? ¿Cuántos de esos abortos vienen de violaciones, provienen de violencia sexual? Entonces, esta cifra me reafirma, ¿no es cierto?, aún más en la necesidad de legalizar el aborto, si es que es tan masivo, ¿no? Isabel. Muy bien, me encanta lo que has dicho y, bueno, quisiera primero rescatar una frase tuya que dijiste anteriormente, ¿no? Nadie quiere abortar en el Ecuador. ¿Y por qué abortan? Porque no hemos sido capaces de solucionar y afrontar las raíces de toda esta problemática. Y entonces, para no llegar a este genocidio, comencemos por tomarnos seriamente y ver qué podemos hacer. No repetir las políticas fallidas a nivel internacional, que de una manera, con una presión internacional de organismos se está tratando. Tú decías que quieres saber en qué países ha habido este genocidio. Principalmente en los países de la ex Unión Soviética, en todos los países comunistas, en todos los países de regímenes totalitarios, en todos los países que es interesante saber dónde el feminismo radical inició, porque fue en Rusia, ¿no es cierto?, donde se inicia justamente con una famosísima rusa activista, ¿no es cierto?, Alexandra Kollontai. Que fue ella, Kollontai. Bueno, gracias por mencionarla. Exacto, ya. Que fue ella quien introduce estas políticas. Veamos qué pasa en Rusia, ahí donde se legaliza el aborto. ¿Decrecen los abortos? No, incrementan los abortos, porque esos son los datos reales estadísticos. En la China, 381 millones. En la Unión Soviética, 278 millones.
Y todo esto, eso se produce después de haber legalizado. Claro, pues es que eso es lo que sucede. Por eso digo, aquí hace falta un debate realmente serio, porque comienzan todas estas. Miren aquí otros cuadros que he traído, ¿no es cierto? En Estados Unidos, el cuadro de abajo representa a Estados Unidos. Estamos hablando de 57 millones de abortos. Una vez que se ingresan estas políticas que siempre comienzan por este tema, incrementa el aborto y realmente no vuelve a bajar. No vuelve a bajar. Tenemos que ir a cifras adicionales que queremos compartir con ustedes. Natalie, por favor. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 21 millones de mujeres a nivel mundial experimentan un aborto clandestino, a raíz de los cuales más de 47.000 mujeres mueren cada año. Principalmente en países en vías de desarrollo, ya que los centros clandestinos en donde se realiza el procedimiento cuentan con precarias condiciones de salud. Durante el periodo 2004-2014 se reportaron un total de 431.614 abortos en el país, según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. En promedio, la tasa de aborto fue de 115 por cada 1.000 niños vivos. De estos abortos, 189 terminaron en fallecimientos de la madre. Ahora, hay el riesgo de que esto lo reduzcamos a cifras, a números. Cecilia, por favor. Vamos a hablar de un debate serio, pues es importante no mencionar niños abortados, porque es imposible pues abortar un niño, ¿no? Ya se mencionó anteriormente que el aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto sea viable, ¿no? Entonces no podemos equiparar esos dos conceptos que no tienen lógica de ser. El momento que legalizamos el aborto, las mujeres no van a hacer fila para ir a abortar. Sí, lo que se va a propender es que las mujeres que han tomado la decisión de abortar, sea o no sea punible, lo puedan hacer en condiciones seguras. Condiciones seguras. No expongan su vida y su salud pues a condiciones infrahumanas para ahora, practicarse un tema de aborto. Esto que señala Isabel María en el sentido de que se han incrementado los abortos en estos países, podría tener una explicación, y es que ahora tenemos cifras, conocemos lo que ocurre, mientras que lo otro era subterráneo, era clandestino y no teníamos esa información. Exactamente, eso es lo que sucede precisamente, que el momento en que se legaliza se visibiliza esta cifra, lógicamente. Cuando son abortos clandestinos, pues es imposible que estas cifras puedan ser visibilizadas. Ok, Erika, por favor, nuevamente el turno para usted. Bueno, tú decías que no es un niño, pero realmente yo no sé las mujeres y las madres de qué estarían embarazadas entonces, porque si son células humanas. Si es un embrión humano. Y es un niño que está en una etapa de crecimiento y de desarrollo. Si tú me dices que no es niño porque todavía no es viable, porque todavía no puede valerse por sí mismo, tendríamos que entender que una persona con parálisis cerebral o una persona con alguna discapacidad en estado vegetal, entonces tampoco merece vivir y podríamos matarla. ¿No es cierto? El ser humano está en una etapa de desarrollo y no es parte del cuerpo de su madre, es un ser humano distinto a su madre. Entonces, cuando nosotros hablamos de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo, efectivamente, estamos de acuerdo. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero no sobre un cuerpo que está temporalmente en su cuerpo, pero no es parte de su cuerpo. Entonces, puede decidir sobre su cuerpo, pero no sobre la vida de otro ser humano que se está formando. Ahí está, Cristina. Puede decidir sobre su cuerpo, pero no sobre este otro que está en el cuerpo. Sí, verán, podemos pasar años en la discusión ontológica, años. Es una discusión que a mí me parece... Gracias por dejarme continuar. Solo declarar. Es una discusión que puede continuar por años. A mí me parece fundamental, es importante, es mi trabajo académico siempre pensar, ¿no es cierto?, en la discusión ontológica. Eso no hace política pública. La discusión metafísica u ontológica del inicio y fin de la vida no hace política pública en lo que se refiere al aborto. Debate, sin duda. Por supuesto. Pero, ¿por qué me refiero a la cuestión de salud pública, Andrés? Porque la cuestión de salud pública tiene este enfoque. Hay niñas que están siendo violadas. Hay un problema de incesto enorme en Ecuador, enorme. Hay un problema de violencia sexual que está fuera de control y que está íntimamente vinculado a la pobreza, ¿no? Las niñas que son violadas, por ejemplo, dentro de su familia, ¿no es cierto? Las compañeras de Fundación Desafío, Wambra, hay muchos estudios publicados, ¿no? Salud Mujeres están publicando estudios que dicen las niñas desde los 10 años están empezando a ser madres en el Ecuador. Son niñas abandonadas por la pediatría y donde la ginecología las convierte en madres y les empieza a tratar de señores. En ese caso puntual, ¿no? Cristina, ¿quién debe resolver? Esa niña de 10 años, ¿está en capacidad de resolver?
Justamente, por eso tiene que estar, es que el aborto nunca viene solito, es algo que no ha querido escuchar muchos sectores sociales. Nosotras decimos siempre, educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir, aborto legal para no morir. No han querido escuchar que la erradicación de la violencia tiene muchos aspectos en los cuales está inscrita la posibilidad y el derecho y la necesidad urgente de abortar. No hemos estado hablando del aborto de manera aislada. El aborto es una medida de salud pública, por eso vuelvo a esto, Andrés, frente a la discusión ontológica te planteo la necesidad urgente desde la salud pública de promover la legalización del aborto frente a esta realidad. Si hay niñas que están a los 10 años teniendo niños o están siendo violadas en su casa, ¿de qué nos sirve ahorita la discusión ontológica frente a esta urgencia global? Lógica. ¿No? Isabel. Unos datos interesantes. Ustedes dijeron que se han dado 431.000 abortos en el Ecuador. Yo no sé de dónde sacan esa cifra, porque el INEC habla que nacidos vivos son 266.464 niños en este año. Entonces es imposible esta cifra que se acaba de dar, ¿no es cierto? Otro dato interesantísimo, y sobre estas cosas es la seriedad y no la manipulación emotiva que estamos nosotros viendo a nivel internacional, amparada por recursos, ¿no? Muchísimos recursos desde el extranjero. La mortalidad materna en el Ecuador ha disminuido. Datos estos del Ministerio de Salud. Sí, por ejemplo, en el caso de Quito, en el caso de Pichincha, en el 2017, ¿no es cierto? Bajó muchísimos puntos, porque solo hubieron 9 casos del 2015. Hubieron 9 casos de muerte, de mortalidad infantil, de mortalidad materna por aborto, ¿no es cierto? Solo 9 casos, y luego han habido 2 casos en el 2017. Entonces yo he sacado estos datos del Ministerio de Salud, pueden ustedes encontrar en la página. Y luego en el Ecuador se han dado 150 casos de fallecimiento materno. Entonces aquí estamos utilizando unas cifras que no tienen una fundamentación y que no son adecuadas para un debate serio en el Ecuador. Además que es un tema jurídico. Cuando ustedes dicen que no es ontológica la discusión, es constitucional porque quieren cambiar las leyes, la normativa jurídica. Y en el Ecuador, el artículo 45, en los derechos de los niños, por lo tanto, aquí se reconoce dentro del artículo de la sección niños que el Estado garantiza la vida, incluido el cuidado y la protección desde la concepción. Y así tendremos que cambiar una serie de artículos constitucionales para poder llegar a lo que ustedes están pidiendo. De eso se trata, eso es la campaña que están. Por supuesto, pero no es una discusión ontológica, es una discusión jurídica, antropológica y, como digo, de datos científicos que están relacionados otros contextos económicos que también tenemos que considerar. Vamos a ir a la publicidad, tengo que ir a un corte comercial y enseguida retornamos a la segunda parte de nuestro programa Hora 25. Según un estudio de la Fundación Desafío, en los últimos 3 años, 13.969 mujeres fueron abusadas sexualmente. Esto nos da un promedio de 11 violaciones por día durante ese periodo. Asimismo, en una década se registraron 20.052 partos de niñas menores de 14 años entre el 2008 y 2018, para ser más exactos. Producto de una violación fueron esos partos. Todas ellas fueron atendidas en el sistema de salud y la única respuesta que recibieron fue que continuaran con su embarazo. No fueron derivadas al sistema de administración de justicia. Bien, Erika, quisiera entonces darle la palabra a usted con un elemento que me pareció interesante que usted planteó en el segmento anterior. Esto es que, como es consecuencia de la violencia, esto que estamos discutiendo, lo que hay que resolver es la violencia. Ahora, esto se vuelve muy complejo, muy difícil, porque requiere de muchas circunstancias, de muchos elementos, pero sí, estaría yo de acuerdo en el sentido de que hay que combatir la violencia. Pero si aquello no sucede, ¿cómo se resuelve? Es que es algo que debe suceder, porque por ejemplo ahorita, en todo este tiempo, en Argentina, en otros países de Latinoamérica, se ha gastado cualquier cantidad de recursos, programas de televisión, recursos y fuerza de las personas que trabajan y tienen campañas y luchas
a favor del aborto, y yo no he visto una campaña tan grande como la que está a favor del aborto. Yo no he visto salir más de 1000 mujeres a la calle para erradicar las violaciones o para que ya no exista la violencia contra la mujer. Y hablemos también de la violencia contra el hombre, porque es cierto que la mujer ha sufrido más, ¿no? Tradicionalmente, pero también los hombres. O sea, si es que hablamos de igualdad de género, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, tenemos que hablar también de que los hombres también sufren, ¿no? Entonces, el tema es gastar más recursos y prevenir que la mujer no tenga que llegar al punto de verse en la encrucijada de tener que abortar. Entonces, que se generen políticas de prevención para que la mujer, por ejemplo, si una niña violada llega y lo único que le dicen es vaya y tenga el hijo, obviamente es ridículo, porque la mujer necesita ser contenida, necesita ser acompañada. La mujer necesita apoyo emocional, psicológico, económico, legal, para meterle preso al maldito que le violó, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que necesita la mujer. No necesita tampoco que alguien venga y le diga, aborta, porque la mujer sufre un síndrome post-aborto luego de haber abortado. Todas las mujeres que abortan. Y como decía Cristina, tiene toda la razón, ninguna mujer quiere abortar. Entonces, prevengamos que tengan que hacerlo. Prevengamos creando políticas de prevención justamente de que hagan que la mujer no tenga que llegar a ese punto. Eso es lo ideal, no llegar a ese punto. Y que no tenga que sufrir el síndrome post-aborto, que es gravísimo y es uno de los trastornos más fuertes psicológicos que puede sufrir un ser humano. Hombre, o sea, el hombre no podría soportar eso. La mujer tiene que aguantar su machismo también. Cecilia, decía Isabel María hace unos instantes que había que reformar leyes y tal. Claro, un poco la consigna, la campaña, para no decir cruzada, la campaña de ustedes es lograr eso. Se reforme la ley, que se reforme la Constitución. Desde luego, coincido con Isabel María en que también se trata pues de un debate jurídico. Claro. Y desde ese punto de vista hay que señalar que el artículo 149 del Código Orgánico Integral de Procesos es discriminatorio e inconstitucional porque violenta el principio de igualdad. Es decir, es un tipo penal que va orientado exclusivamente para las mujeres y esto no podría suceder en un Estado constitucional de derechos. En primera instancia, ¿no? En el Ecuador, pues, la criminalización del aborto principalmente es la criminalización de la pobreza. Lo que se busca al momento es despenalizar el aborto en todos los casos de violación, ya que, pues, como lo dije antes, es completamente inconstitucional en este sentido. Para el efecto, el Colegio de Abogados de Pichincha en el año 2016 ya planteó un proyecto de reformas en ese sentido, en todos los casos de violación y cuando haya pues problemas en el feto que sean incompatibles con la vida, ¿no? En este año las organizaciones de mujeres, conjuntamente con el Defensor Público, ya plantearon un proyecto en marzo de este año, ¿no? Todavía pues está discutiendo al interior de la Asamblea. Ok. Cristina, tanto usted como Cecilia han señalado que este es un problema de la pobreza. Pero uno podría decir, en los países desarrollados, en los países ricos, diga usted Estados Unidos o Europa, debería haberse reducido el número de abortos. ¿Qué ha ocurrido ahí? El aborto está presente en todas las clases sociales, en todos los estratos económicos y todas las mujeres abortan en todas las clases sociales. Eso sucede todo el tiempo, ¿no? En nuestros países, por ejemplo, tiene incluso que ver con privilegios económicos que tienen que ver con la movilidad humana. Todas las mujeres abortan, las que pueden abortan en países donde el aborto es legal, viajan, abortan y vuelven, ¿no? Imagínate la brecha, Andrés, la brecha económica, ¿no? Una niña en los sectores rurales que está bajo el índice de pobreza no tiene ninguna posibilidad porque ni siquiera ha tenido educación para distinguir qué es lo que ha sucedido, para aprender, ¿no es cierto? Entonces son brechas realmente alarmantes e inaceptables. Por eso el aborto tiene que legalizarse. Ahora, en países como los que tú mencionas, ¿no es cierto? En las pobrezas, por ejemplo, en los sectores bajo la línea de pobreza en Estados Unidos, en Alemania, hay mayor en Canadá, de abortos. Hay mayor número de embarazos no deseados también, por supuesto. Digamos, si la violencia es un problema global, las estrategias también son globales. Por eso nuestro movimiento también se ha vuelto tan global, porque las mujeres nos reconocemos en esas violencias y reconocemos también a las niñas en esas violencias. ¿Cuáles son los riesgos del aborto libre desde su perspectiva? Puedo pensar solamente que el aborto libre tiene que llegar en un momento en que hayamos concienciado sobre las violencias. Yo veo que los riesgos son mucho mayores cuando los riesgos de la maternidad forzada son mucho mayores.
los riesgos del embarazo forzado son mucho mayores, ¿no? De un aplazamiento permanente del proyecto de vida, por ejemplo, de la destrucción de la vida de las niñas, de destrucción de la vida de mujeres, ¿no? De agravamiento de la pobreza en mujeres que han tenido 2 o 3 o 4 embarazos forzados producto de violación, ¿no es cierto? Acabamos de ver un caso de una niña de 12 años que el ministro Toscanini, el exministro, felizmente llamaba un problema de pareja, una niña violada, 12 años y secuestrada. Entonces, frente a eso no veo riesgos en el aborto libre realmente. Los riesgos para mí están del otro lado. Entonces, la pregunta desde la otra orilla, Isabel María, es ¿en qué caso sí se justificaría un aborto o en ningún caso? A ver, yo pienso que podemos seguir conversando eso, todos los programas que hemos venido haciendo desde hace unos 3, 4 años en el tema del aborto, que es un tema recurrente. Pero quiero irme más allá, Andrés, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo con las niñas en el Ecuador? Sí, que ese es el grave problema para solucionar. Ha aumentado la vida sexual o digamos, han comenzado o se ha iniciado desde los 10 a los 12 años la vida sexual de las niñas. Eso quiere decir que las políticas públicas en relación a derechos sexuales y a derechos sexuales desde el enfoque nuevamente de derechos y no de deberes y responsabilidades no está funcionando. Por eso esos datos. Entonces, no nos quedemos simplemente en el punto, sino vamos a un marco más amplio, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en los países donde hay el famoso aborto libre al que ustedes quieren llegar? Vemos que en el caso de España, nuevamente una investigación científica del año 2016 que se presentó, casi 6 de cada 10 jóvenes de menos de 20 años se quedan embarazadas y abortan. Es decir, se agrava el problema de las niñas menores de edad. Esa es la realidad del aborto legal en los países y por lo tanto nosotros tenemos que buscar otros tipos de programas, de proyectos que realmente cambien esta situación. No repetir. Irresponsables, dice usted. Claro que somos irresponsables. Pues, hablando desde un aspecto emotivo, desde un aspecto, no sé, todos los temas que estamos, sin ver la globalidad, entonces estamos siendo irresponsables. ¿Qué pasa con estas políticas públicas? En los distintos países, el aborto legal hace que baje la tasa demográfica de los distintos países europeos. ¿Qué ha sucedido? Ustedes saben bien, no hay un solo país en Europa que pueda tener una tasa de reposición poblacional, ¿no es cierto? Única y exclusivamente por el aborto. Sí, pues tiene todos los estudios académicos demuestran, y aquí les dejo el libro que ustedes pueden... Que la reducción de la población obedece tiene que ver, claro, la reducción de la población obedece a las políticas que favorecen el aborto y esto tiene que uno ser serio y contrastar los datos, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita en el Ecuador? Tenemos una tasa de fecundidad que ha bajado ha bajado más del 2%. Si nosotros no tenemos menos del 2%. Si no se tiene el 2.2%, no hay tasa. No hay la repoblación, ¿no es cierto?, que necesitamos. ¿Qué pasa cuando esto sucede y las políticas que ustedes dicen se llegan a llevar a cabo? Quiere decir que la economía sufre un trastorno y la asistencia social también sufre un trastorno. Hay países que llevan adelante controles de población, controles de natalidad. Claro, pues entonces veamos qué está sucediendo en Europa, pues. ¿Qué está sucediendo en Europa? Cristina, por favor. Entonces no es un tema así sencillo. No, sencillo no es. Yo quería continuar más bien por una pregunta que tú me hacías respecto de otros países, Andrés, si miramos el orden global, ¿no? Nosotras hemos caminado con mucha firmeza y este año con mucho optimismo porque como recoge Democracy Now, este medio estadounidense, ¿no?, de las izquierdas estadounidenses, recoge 28 países que en este año han tenido avances en el aborto. Han legalizado. Están en discusiones, han reformado leyes, han incluido reglamentos, también han descriminalizado, han absuelto a mujeres criminalizadas por abortar y eso tal vez ayuda a ilustrar. Son países de contextos geográficos y políticos, geopolíticamente muy distintos entre ellos, ¿no? Por ejemplo, El Salvador, Zimbabue, Nueva Zelanda, México, Macedonia, Irlanda, Congo, Chile, Chipre, Canadá, Londres, Francia, Etiopía, Madagascar, Polonia, Corea del Sur, Isla de Man, Costa de Marfil, Sudáfrica. En todos estos países, este año, en estos 9 meses que llevamos del año, hubo debates serios del aborto y reformas a favor de la despenalización progresiva del aborto. ¿Por qué es que se produce esto? De reconocimiento global de las violencias que están aquejando a niñas y mujeres, ¿no? ¿Qué significa esto? Que por lo menos hay en más países, yo solo estoy nombrando 28 porque hicimos 28 del 28 de septiembre, ¿no? Para nuestra campaña de este año. Democracy Now! Lo describe así.
¿no? Por ejemplo, en El Salvador fue muy importante, 2 mujeres fueron absueltas este año después de haber estado encarceladas por abortar durante largo tiempo, ¿no? Irlanda fue muy significativo este año, Chile 3 causales, ¿no? Entonces, estamos avanzando ¿a partir de qué? Para responder tu pregunta de mejor manera, a partir del reconocimiento de estas violencias. El día de hoy nos acaban de una colega de Brasil muy querida nos dio la buena noticia de que el Premio Nobel de la Paz ha ido a una ex esclava, activista, Nadia Murad, y Denis Mukwege, que es un doctor en República Democrática del Congo, que están luchando contra la violencia sexual. Entonces, ¿qué nos dice esto geopolíticamente? Que este contexto global nos dice que en ningún país de lo que llamamos hoy primero, segundo, tercero, cuarto mundo hemos sabido erradicar las violencias, ¿no? Ok, Erika, este me parece un elemento sustancial, es que la mujer que es violada, que es afectada, finalmente se queda embarazada, tiene ya toda esta repercusión que estamos comentando, luego aborta y además es tomada presa, como que no tiene sentido, eso no tiene lógica. Claro, o sea, vamos a ponerle un ejemplo como parecido, digamos, obviamente no tiene relación, pero por ejemplo, si es que a mí me roban y como a mí me robaron y me dejaron sin mi celular, entonces voy corriendo y te robo a ti tu celular. Sería injusto para ti también que te roben tu celular cuando tú no tuviste nada que ver con lo que él me robó, ¿no es cierto? Pero a la mujer, además de haberla violado, además claro, la cogen presa. Claro, el tema es que si es que este violador le hace un daño a la mujer. Luego, ¿por qué la criatura inocente, el bebé inocente, tiene que pagar en su vientre? ¿Y por qué obviamente tiene que pagar la mujer, no es cierto? La mujer es lógico que no tiene que pagar el hecho de que le hayan violado. Entonces, lo que queremos es erradicar justamente la violación, la violencia. Entonces, quería mencionar un artículo de la Asociación de Psiquiatría Británica, un estudio que hacen donde se considera que el mayor índice de violencia de los países de Europa se ha producido por la aceptación del aborto. Y este es un estudio de la Asociación de Psiquiatría Británica, no es un estudio de la Iglesia Católica ni evangélica. El aborto sí está relacionado con el incremento de la violencia en los países de Europa y en los Estados Unidos también. Ok, tenemos otros datos que compartir con ustedes, por favor, Natalie. América Latina tiene regulado el aborto con causales en la mayoría de países. Uruguay y Cuba son hasta ahora los únicos países donde hay aborto libre. El Salvador, por el contrario, es el único país de América Latina donde está penalizado en todos los casos. En Ecuador el aborto es ilegal, pero es permitido cuando se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, o si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental, según el artículo 150 del Código Orgánico Integral. En Argentina se permite el aborto solo en caso de violación o riesgo de vida para la madre. En Colombia, Chile y Brasil es válida la interrupción del embarazo en caso de malformaciones del feto, cuando la vida y salud de la madre está en riesgo o en caso de violaciones. En Perú y Venezuela se permite el aborto solo en casos en los que la vida de la madre esté en riesgo. En México el aborto es legal en los 32 estados de México, para casos de embarazos por violación. Como cada estado mexicano tiene su propia legislación, algunos incluyen otros casos en sus normativas, como malformaciones en el feto, peligro para la vida de la mujer, precariedad económica de la madre, si ya tiene 3 hijos o más. Bien, entonces vamos a continuar. Cecilia, quiero darle la palabra para que nos haga conocer su apreciación en términos de esto que hemos planteado. Las circunstancias, digamos así, de legislación comparada, por favor. Así es. Antes de nada quisiera referirme a lo que manifestó Erika, pues justamente comparar el aborto con el robo no se podría equiparar bajo ningún concepto, toda vez que desde el punto de vista jurídico no se puede exigir a una mujer asumir una maternidad forzada. ¿Sí? Desde el punto de vista jurídico podemos exigir a las personas no robar, no matar, no apropiarse de fondos públicos, pero bajo ningún concepto exigirle a una mujer, y peor a una mujer que ha sido violada, asumir
una maternidad forzada a costa de su propia vida, en el caso de las niñas, pues, que han sido obligadas a parir el hijo de los violadores. Erika, para que Sí, claro, o sea, obviamente no es comparable, no tiene punto de comparación que te roben con que te violen, no es lógico, pero a lo que voy es a que no tiene por qué pagar una persona inocente el acto violento, el acto más atroz que puede hacer una persona, ¿no es cierto? Entonces a eso voy. No tiene por qué pagar el niño inocente y la mujer no tiene por qué pagar doble, porque la mujer paga con la violación y paga también con el aborto, porque todos sabemos que el aborto, como había mencionado antes, tiene consecuencias no solo psicológicas, sino Erika, fisiológicas la mujer tiene que pagar también. con la violación, que es tan atroz como usted ha referido, y después con la detención, con la prisión. Con la prisión y encima más con el aborto. Entonces es terrible, la mujer termina siendo siempre la víctima, incluso con el mismo aborto. Entonces que legalicen el aborto por violación no es ninguna solución. La solución es contener, y no es obviamente tampoco se trata de exigirle a la mujer que continúe el embarazo, se trata de exigir que todo ser humano respete la vida. Entonces, que respete la vida y no tiene, obviamente no le pueden exigir que tenga el bebé, pero también los procesos de adopción son un desastre. Puede tener la madre su hijo porque no puede matar a un ser humano, digamos, si no le quiere llamar hijo, pero no puede matar a otro ser humano inocente. Ok, Cecilia, por favor. Así es, pues coincido con Erika en que justamente no podemos forzar a las mujeres a asumir maternidades pues que han sido impuestas y productos de la violación. En ese sentido tampoco podríamos plantear como alternativa la adopción, porque en el Ecuador los procesos de adopción pues son terriblemente largos y pese a que existen informes pues que consideran viable el tema de la adopción, hay jueces que se oponen a aquello. En la fundación en Surcuna existe pues defensa legal para mujeres y niñas en estas condiciones y se ha visto pues en la práctica que es muy difícil que niñas que han sido violadas puedan entregar a sus hijos en adopción. Ok, gracias. Vamos, Isabel María, su intervención, por favor. Ya. Estábamos hace un momento hablando justamente de la discriminación, decíamos que se da ahí donde hay mayor pobreza. Pero acaba esto, el momento en que se da el aborto legal, no tiene ninguna, no resuelve para nada este asunto. Y veamos lo que dice nuevamente el libro del doctor Jacobson. En Estados Unidos, en la actualidad, hay el 50% menos de probabilidades de que nazca un niño de color, un niño afro. ¿Sí? Justamente porque son a quienes se les aplica más todas estas políticas abortivas. Entonces, nosotros vemos que tampoco está resolviendo, sino que se ensaña muchísimo más, y esto de datos, de encuestas científicas, de investigación científica, ¿no? Y luego quisiera ya pasar también a un tema adicional que está en juego cuando hablamos de la legalización del aborto a través de políticas públicas. Vemos aquí el protocolo de embarazo del Ministerio de Salud que acaba de pasar, ¿no es cierto?, de este año. Es necesario un protocolo, pero ¿qué sucede aquí? Resulta que la familia es la que menos derecho tiene para orientar a los hijos conforme... ¿Y a quién se le ha dado esa responsabilidad? Las políticas públicas de los ministerios de educación, que muchas veces son manejados por feminismos radicales internacionales, que son los que están presionando en todos los países de América Latina, ¿no? Como fue en el caso, como se vio claramente en el caso de Irlanda, en el caso también de Argentina. Pero veamos, yo sí quiero que conozcan los televidentes de este dato, que a lo mejor los padres de familia del 84% de menores ecuatorianos que están en instituciones públicas no tienen idea que se está dando esto. Los factores de riesgo para las adolescentes embarazadas son las familias, su propia familia y los valores culturales y religiosos. Allá. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero las pues? Violaciones se producen justamente en ese entorno. A ver. En las violaciones se producen no mayoritariamente dentro del entorno de familia con el padre y la madre, sino con un tío, es decir, ahí donde hay una familia descompuesta, disfuncional, ahí es donde hay mayor incidencia. Cristina, ¿no? Por favor. Sí, gracias por reconocer nuestro trabajo, Isabel María. En efecto, en Argentina y en Uruguay y en otros países, el feminismo sí ha logrado implementar políticas laicas de educación sexual y de anticoncepción. Es así, en efecto. En Ecuador, por ejemplo, se ha activado la política intersectorial de prevención del embarazo en niñas y adolescentes. Está funcionando hasta el año 2025, en efecto. Y
también está sustentada por estas cifras, ¿no? Por ejemplo, en el primer semestre, hasta octubre del 2017, se registraban, por ejemplo, ¿no?, en el país 45 crímenes sexuales contra niñas, 38 estaban en la familia, de esos 38, 18 eran padres, padrastros y abuelos. Claro. Entonces, por supuesto, esto es alarmante, es durísimo de constatar y nos lleva, nos conduce, nos obliga a decir que para muchas niñas en Ecuador y en nuestros países la familia no es el espacio más seguro y el incesto es un problema innegable. Entonces, ¿qué pasa? La política intersectorial, por ejemplo, se dirige a eso y aborda el problema y otra vez repito, con educación laica, que a mí me parece retroceder unos 100 años, pero lo tenemos que decir ahora, es alarmante, ¿no? Dice la política intersectorial, educación laica basada en evidencias. A mí en el 2018, Andrés, eso ya me parece alarmante tener que decirlo, pero es necesario, ¿no? Para evitar otras derivas de la educación. Anticoncepción para prevenir y aborto legal para no morir. La política está haciendo esto frente a la constatación en cifras del incesto, que otra vez está ligado mucho a la pobreza. Voy a la publicidad, volvemos en un instante. Bien, entonces vamos a destinar estos últimos minutos del programa para propuestas, para iniciativas de cómo enfrentar esto. Hemos discutido los elementos que hay alrededor del aborto, Isabel María, pero quizás en esta última ronda de intervención de ustedes, cómo enfrentar el tema. Por favor. Primera cosa, no sé qué piensan las familias ecuatorianas que acaban de escuchar el día de hoy de nuestras amigas decir que la familia es el lugar más peligroso para nuestros hijos. Por favor, esto no se puede tolerar. Y entonces es ahí cuando nosotros volvemos a la Constitución y exigimos, debemos exigir por el fracaso de las políticas públicas desde el ENIPLA hasta el día de hoy, que no han logrado bajar ni los embarazos infantiles y más bien han aumentado y encima les meten anticonceptivos y no se termina el tema de la violencia. Entonces, que retomemos a partir del derecho constitucional de la libertad de enseñanza, que haya una variedad de programas distintos, no de una sola ideología feminista, ¿no es cierto?, que es de corte marxista, que es de corte de régimen totalitario, sino la verdadera libertad de enseñanza, donde hay más participación de los padres de familia para que puedan escoger el programa que crean acorde a sus propias creencias, sus propios gustos pedagógicos y el Estado, ¿qué es lo que le compete hacer? Comenzar a tener evidencia científica, a comenzar a evaluar esos programas para ver si funcionan o no funcionan. Pero no es posible, después de todos los datos internacionales que nos hablan del horror demográfico, del envejecimiento, que nosotros en el Ecuador vayamos con políticas públicas Cristina, fracasadas. No, simplemente decir, porque nos quedan pocos minutos, ¿no? Que otra vez reafirmarnos de esta buena noticia que tenemos de la lucha global por la erradicación de la pobreza con el Premio Nobel de la Paz ahora y del movimiento global que hubo el pasado 28 de la afirmación de que la familia es el espacio más peligroso. A eso iba, Andrés. Esta es una manera también, una lucha que quiere transformar la familia cuando la familia es insegura, cuando la familia es el espacio de violencia, ¿no? Bueno, unas sí, otras no, tampoco se puede generalizar. Por supuesto, no estamos demonizando la familia ni los afectos, ¿no? Tampoco, pero hay esquemas de familia en donde hay una inseguridad enorme para las niñas y los niños, ¿no? Pero si es que eso ocurre ahí, ¿qué? Sí. ¿Sacarles de la familia tampoco? Pues. No, lo que pasa es que la erradicación de la violencia que contempla educación, transformación de los esquemas de afecto, transformación de las masculinidades violentas, es muy complejo, digamos, no era el tema hoy del debate, ¿no es cierto? Pero hay es muy compleja la erradicación de la violencia, tiene muchos aspectos que justamente van transformando las familias. Por eso cuando hablamos de familia, hablamos de familias diversas que respeten a las niñas, que respeten a los niños, en donde donde queremos que se erradique la violencia, obviamente, ¿no? Entonces, lo último que quisiera decir, Andrés, si me das un segundo, no estamos demonizando la familia, pero las instituciones deben transformarse y la familia también, porque si las niñas no están seguras de adentro, entonces tiene que transformarse la familia. Erika, por favor, su apreciación. Bueno, yo pienso que el tema lo estamos tratando como que muy superficialmente porque tenemos temas de violencia, tenemos temas de violación, tenemos temas de que los procesos de adopción son un fracaso y a todo decimos, claro, es que los procesos de adopción no sirven, entonces el aborto. Claro, es que hay violencia, entonces el aborto. Entonces, a mí me parece que le estamos poniendo como solución a todo el aborto y no estamos trabajando nuevamente en todos los temas de fondo. ¿Y el aborto es una solución?
No, por supuesto que no, porque es también violencia contra la mujer. Es violencia contra la mujer que está abortando y es violencia contra el niño que se está gestando. Y hablemos claro, es un niño, no es un feto. Y si quieren llamarle feto, es un feto humano. Sigue siendo humano, es un niño. Entonces estamos transgrediendo los derechos y cualquier proyecto de ley que se esté generando, cualquier proyecto de ley que se esté buscando en este momento, aprobar en la Asamblea es inconstitucional porque la Constitución y el artículo 45 ya defiende la vida desde la Constitución. Hay que resolver eso, naturalmente. Entonces tendríamos que llamar a una Asamblea Constituyente nuevamente para entonces decir, cambiemos del artículo 45. Pero mientras tanto, cualquier otro proyecto que se realice o que se pretenda legalizar es inconstitucional. Cecilia, con usted terminamos. Así es, pues frente a la violencia que ejerce el Estado criminalizando a las mujeres, han sido pues los grupos precisamente de mujeres y las organizaciones gremiales, en este caso el Colegio de Abogados de Pichincha también, que ha planteado pues el respaldo a opciones tan válidas como es la creación y el lanzamiento de la línea libre, una línea que busca pues asesorar no solo a mujeres, sino también a profesionales de la salud y abogados sobre cómo manejar estos temas de aborto, ¿no? Y a las mujeres de dar una orientación si es que han sido procesadas o evitar asimismo que sean procesadas por aborto. Es necesario pues una reforma al artículo 149 del COIP para evitar que el aborto sea punible. Esto no va a garantizar, pues, esto no va a hacer que las mujeres hagan fila para abortar, bajo ningún concepto. La idea esa de viva la fiesta que se para señala, nada, ¿no? Absolutamente. Lo único que va a garantizar esto es que dejen de suceder abortos clandestinos y que las mujeres dejen de morir en circunstancias infrahumanas. Muy bien, muchísimas gracias. 30 segundos, rapidito. Ya, nosotros hemos trabajado con muchas mujeres que han estado pensando en abortar y todas ellas, todas las mujeres que han llegado a trabajar con nosotros, con la Red Vida y Familia, han decidido no abortar y podemos presentar los testimonios de todas esas mujeres, lo felices que son ahora porque no se les exigió ser madres, pero ellas aceptaron su maternidad como consecuencia de un acto que ellas mismas lo saben, porque todas las mujeres saben que teniendo relaciones sexuales pueden quedarse embarazadas. Muchísimas gracias por la participación de ustedes. Quiero agradecer a Cecilia Espinosa, Cristina Burneo, Erika Vázquez e Isabel María Salazar. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.